Cada vez utilizamos menos frutas y verduras en nuestros aviarios, por norma general es un hecho, aunque paradójicamente cada vez tenemos más productos comerciales también que aprovechan de alguna forma u otra sus propiedades. Y para ello lo que vamos a hacer en este vídeo, vamos a hacer una especie de homenaje al uso de frutas y verduras en nuestros aviarios, que aportan elementos que son indispensables y que son muy útiles, y lo vamos a hacer a modo, vamos a explicar algunas de las frutas y verduras que utilizamos con más frecuencia, vamos a explicar de qué modo se pueden utilizar, del modo más tradicional o de maneras un poco más alternativas, y luego al final, si queréis, podemos hacer una especie de ranking con las más utilizadas por los criadores o las más preferidas por distintos motivos. Así que empezamos este vídeo como homenaje al uso de frutas y verduras en nuestros aviarios para el deleite de nuestros pájaros. Tradicionalmente siempre se ha considerado el uso de frutas y verduras en nuestros pájaros, por supuesto como complemento de una alimentación basada fundamentalmente en semillas, pero de hecho los pájaros son de los pocos animales que tienen disponibilidad o pueden comer prácticamente todo tipo de fruta. Eso sí, siempre hay algunos tipos de alimentos, o bien que son poco utilizados por los criadores por distintos motivos, o bien que no los utilizan en sus aves por motivos de salud. Entonces vamos a empezar, si queréis, primeramente con una breve introducción hablando de lo que consideraríamos frutas y verduras vetadas o que no se recomienda su uso, incluso algunas de ellas casi que se prohíbe por evitar riesgo de nuestros pájaros, y luego ya, si queréis, mencionamos las que son, digamos, de uso común, que podemos utilizar con mucha más frecuencia. Si investigamos un poquito por internet, sobre todo en webs generalistas que hablan del pájaro como mascota, se suele hablar siempre de los mismos, de 4 o 5 tipos de frutas y verduras que son, por así decirlo, vetadas o pueden ser consideradas peligrosas para nuestros pájaros. Vamos a mencionar las que más tradicionalmente vemos en esos listados, pero lo vamos a hacer un poco con interrogantes, porque ya veréis que algunas de ellas pues sí que pueden tener cierto uso en los aviarios, y de hecho se pueden usar con mucha más frecuencia. Muchas veces los motivos no son tanto el prohibirlos por riesgo para los pájaros, sino también son motivos de que su uso no interese mucho al criador, pues por ejemplo por motivos económicos o por motivos de facilidad en el suministro de ellos. Bueno, de las clásicas que encontramos en estos listados nos vamos a encontrar primeramente, por supuesto, el cacao. Siempre se dice que el chocolate es prohibido totalmente para los animales. Todos los que tengan perros y gatos pues lo tienen prohibido por una de las sustancias que tiene el chocolate. Y evidentemente el cacao, la semilla de cacao, la podemos considerar un fruto, con lo cual podría plantearse, evidentemente no en nuestras latitudes, pero a lo mejor en países de Sudamérica y demás, podía plantearse utilizar cacao suministrado a los pájaros. Totalmente vetado, pero es que aparte de ello, no solo por el riesgo de salud, sino que aparte de ello prácticamente ningún criador se plantea el aportar una semilla directamente de cacao a sus pájaros, con lo cual el cacao o el chocolate, que ya sabemos que son de los alimentos prohibidos, pues prácticamente no lo consideramos en ningún momento. Otro de los que sale tradicionalmente en estos listados es el aguacate. No suele haber prácticamente casos de intoxicación o problemas en nuestras aves por aguacate, entre otras cosas porque el aguacate es uno de los frutos que más interés tiene culinariamente a día de hoy para el ser humano, y que también más altos costos tiene en cualquier supermercado. Podemos ir a comprar un aguacate y bueno, no deja de considerarse un producto dentro de la fruta, un producto más o menos de lujo, suelen ser bastante caros, con lo cual prácticamente la mayoría de gente que consume aguacate lo utiliza para consumo propio. Siempre se veta su uso en los animales, pero ya digo que ni siquiera sin saber esa información, sin tener esa información que pueda haber riesgos de salud para nuestros animales, prácticamente ningún criador se plantearía utilizar un aguacate en la dieta de nuestros pájaros, con lo cual también lo incluimos en este listado de frutas y verduras vetadas. Otro de los que suele incluirse prácticamente siempre en estos listados, y nos da un poco igual que sean aves o que sean otro tipo de mascotas, suele ser la cebolla. La cebolla también se veta en la dieta de muchos tipos de mamíferos, por ejemplo en perros y gatos y demás, y en los pájaros tampoco se suele considerar en la dieta. Sí que pueden recibir de alimentación la cebolla, de hecho hay criadores que la incorporan, pero normalmente no es una de las verduras que se introduzca tradicionalmente la dieta de nuestros pájaros. Y en estos listados se incluye, normalmente se habla de cebolla y normalmente se habla de ajo como otro de los productos vetados para nuestros pájaros, y sin embargo el ajo, por ejemplo el ajo en polvo o incluso el ajo, extractos de ajo diluido, es un elemento que utilizan con cierta frecuencia los criadores, pues por ejemplo a la hora de realizar una pasta, a la hora también de incorporar, de aprovechar
que este tipo de productos son, por así decirlo, antibacterianos naturales, con lo cual pueden tener cierto interés incorporarlos a la pasta de cría. Y es curioso, como digo, que lo veamos en estos listados como que son productos totalmente vetados, como el aguacate, como el cacao, como la cebolla, y sin embargo en la práctica sí que muchos criadores lo utilizan sin evidenciar prácticamente ningún problema, evidentemente con unas dosis muy escasas. No se suele utilizar el ajo tal cual a los pájaros, suministrado por así decirlo en la jaula, pero sí, por ejemplo, ajo en polvo, pues muchos criadores que hacen su pasta casera, pues lo pueden incorporar en cierta cantidad también. Y en algunos listados también vemos productos que nos chocan mucho más. Por ejemplo, previamente a hacer este vídeo leí que algunos autores no recomendaban el uso de la sandía en los pájaros por el exceso de azúcar que podía tener. Bueno, la sandía, yo personalmente en verano, que prácticamente nos alimentamos a base de sandía y melón, tradicionalmente pues la sandía de vez en cuando yo la utilizo en mis pájaros y no evidencio ningún problema. Es decir, la sandía, cierto que no es una fruta que aporte, digamos, mucha... bueno, la mayoría de ellas no te aportan prácticamente calorías, pero es una fruta con un alto contenido en agua que puede ser útil para hidratar y evidentemente, como la mayoría de frutas, tiene un alto contenido en azúcar. Pero vamos a ver dentro del listado, dentro de frutas que sí que se pueden utilizar con algo más de frecuencia, como por ejemplo el higo, que tienen un nivel de azúcar mucho más alto y que en cierta manera se pueden utilizar. Con lo cual yo, por vetada, por cerrar este previo, incluiría el aguacate, incluiría el cacao, de alguna forma la cebolla y podríamos quedarnos ahí. Bueno, pues vamos ya, si queréis, a hablar de las frutas y verduras que verdaderamente sí que se utilizan con cierta frecuencia en los aviarios. Vamos a ir un poco increciendo para hablar primero de las menos comunes y luego de las que se utilizan con más frecuencia. Y si queréis empezamos hablando de las frutas y empezamos con algunas de las que con menos frecuencia nos podemos encontrar, pero que sí nuestros pájaros se pueden alimentar de ellas y pueden también utilizarlas. Pues por ejemplo, tipo fresas, tipo fruta del bosque como puede ser la frambuesa, como pueden ser los arándanos, tipo frutas tipo mango, piña, plátanos, kiwi. Algunas de estas que hemos incluido, estas por ejemplo, estas que hemos mencionado hasta ahora, tradicionalmente se utilizan muy poco en nuestros aviarios. Sabemos que los pájaros se la pueden comer. Unas no las utilizamos simplemente pues un poco por lo que pasaba con el aguacate, que es preferible, al ser también caras en nuestros supermercados, en nuestras fruterías, pues las prefieren utilizar la gente para su propio consumo en vez de añadírselas a los pájaros. Pero por beneficios podemos utilizarla. Por ejemplo, el kiwi tiene unos niveles muy altos de vitamina C que nos pueden ser útiles para los pájaros, pero en ese caso, si nos fijamos solo en la vitamina C, la mayoría de criadores prefiere utilizar la naranja, que es mucho más frecuente. Frutas como hemos dicho antes, el mango por ejemplo, que tiene un coste bastante alto, la mayoría de criadores no se plantea utilizarlo en sus pájaros. La piña tampoco, además la piña muchas veces se consume directamente en lata, por ejemplo en estas latitudes, aunque también se puede comprar como fruta como tal hecha. Y luego el plátano, que es una de las frutas curiosamente más consumidas en cuanto al ser humano, sobre todo a los niños de las que más les gusta, entre otras cosas también porque son fáciles de pelar, pues en concreto en nuestras aves prácticamente no se utilizan. Pero bueno, hay que considerarlas porque están ahí. En otra categoría un poco, pues por ejemplo podemos hablar de los higos, que hemos dicho antes que son posiblemente las que más concentración de azúcares tenga, pero también se pueden ser interesantes, las uvas, y dentro de lo que serían, por ejemplo, las frutas de verano, pues tradicionalmente la sandía y el melón. Ya os he dicho antes que en algunos listados en internet, por ejemplo, mencionan en concreto la sandía por el tema del azúcar, pero ya veis que hemos nombrado una buena ristra de frutas que posiblemente tengan unos niveles más altos de azúcar y sin embargo pueden ser utilizadas para los pájaros. En cuanto a sandía y melón, en verano, como digo, se pueden utilizar. Por ejemplo, el melón seguramente se utilice más en los aviarios, pero ya veréis que de alguna forma vinculado al melón tenemos algunos tipos de verduras que pueden ser también sustitutivos, por así decirlo, y que se pueden utilizar con más frecuencia. Otras frutas que sin ser muy comunes nos podemos encontrar con cierta frecuencia en algunos aviarios, por ejemplo el tema de las cerezas, el melocotón o la pera, seguramente la pera se utilice más. Con las cerezas y el melocotón, entre otras cosas,
Muchos las consideran como frutas vetadas por un tema que hablamos hace un tiempo en el canal, que es acerca de que algunas de semillas de ciertas frutas, por ejemplo de la cereza, por ejemplo el melocotón, incluimos también aquí las semillas de la manzana, pues tradicionalmente se hablaba de que contenían cianuro, que era tóxico para los pájaros y que podíamos incurrir en un riesgo importante. Ya vimos en el vídeo que no es como tal eso, es decir, no es que contengan cianuro, pero que sí que es cierto que su consumo en cierta cantidad, el consumo de las semillas, pues podía llegar a ser peligroso para los pájaros, incluso para nosotros, ¿no? Pero esto hace, como digo, que algunos criadores no las utilicen cuando se puede incluir. No son muy frecuentes usar las cerezas, como digo, el melocotón y la pera sí que un poquito más común. También en muchos aviarios de zonas rurales, pues hay perales incluso silvestres, que se puede coger las peras, se suministran, los pájaros se la comen bastante bien, etcétera. Ya en una segunda categoría, pues tenemos que hablar de los cítricos, que tradicionalmente consideramos la naranja y el limón. Los dos se utilizan muy habitualmente en los aviarios, pero quizá de distinta manera. La naranja, por ejemplo, en muchos aviarios prefieren utilizarla directamente tal cual, la cortan y la ponen a disposición de los pájaros. Yo en concreto en mi aviario es cierto que nunca se la han comido excesivamente bien, pero hay muchos criadores que la utilizan de forma alternativa, con bastante frecuencia. Incluso, pues, por ejemplo, cuando se envían pájaros, hay una gran cantidad de criadores que cuando envían pájaros los envían, por supuesto, con algo de alimentación y algo de agua para que puedan hacer el viaje con garantías, pero muchos tienen la costumbre de utilizar como elemento hidratante alguna fruta. Lo que más se utiliza es la manzana, pero también otros muchos usan con frecuencia la naranja, ponen un trocito de naranja dentro del transportín y los pájaros pues la picotean y aparte de aprovechar pues todas sus ventajas como el tema de la vitamina C se hidratan. Sí que se ve en esta situación con bastante frecuencia. Y luego el limón no es habitual que se utilice, digamos, cortado y a disposición de los pájaros, pero sí el limón, por ejemplo, unas gotitas en el bebedero sí que tradicionalmente se utilizaba. Se hablaba siempre, aunque ya sabéis que tiene mucho de leyenda urbana, el hecho de que utilizaras limón en el agua y cortaras el celo a los pájaros, pero, por ejemplo, como un elemento, digamos, acidificante, pues una cierta cantidad de limón, que a fin de cuentas es ácido cítrico, pues se ponía en el bebedero y podía venir bien a los pájaros, como digo, a modo de conservar el agua, a modo de aportar un agua de más calidad con un pH más bajo. A día de hoy, evidentemente, con la gran cantidad de productos acidificantes comerciales que hay, pues no tiene mucho sentido. Es decir, en ese sentido, yo siempre prefiero utilizar un acidificante comercial que una fruta. En otros sentidos, ya veis que las frutas y verduras nos aportan ciertas ventajas que no consiguen tener los productos comerciales. Entonces, yo aquí, en cuanto a los cítricos en ese aspecto, pues no los utilizo prácticamente, pero ya digo que sobre todo el tema de la naranja sí que es frecuente y el tema del limón también en gotas en el bebedero también. Y el único de los frecuentes, si se me ha olvidado alguno me lo podéis poner en los comentarios, pero digamos a bote pronto, el único de los frecuentes que no hemos mencionado hasta ahora y que lo podríamos poner o podríamos poner esta fruta como la reina sin duda del ranking en el podio sería la manzana. Con diferencia la fruta que más utilizan nuestras aves, con diferencia la fruta que más utilizan los aviarios que prácticamente no utilizan fruta y como digo, hay muchísimos aviarios que la única fruta que utilizan es la propia manzana. La manzana ayuda como hidratante, la manzana les gusta mucho, se la come muy bien, incluso en la cría. Yo personalmente la cría no recomiendo utilizarla en los primeros días de vida, prefiero que el pichón tenga una dieta un poco más proteica, por así decirlo, pero cuando están más desarrollados, por ejemplo en época de calor y tal, suele servir mucho. Entonces, por poner una especie de ranking dentro de la fruta, lo que tendríamos muy claro es que el rey con mucha distancia sería la manzana y luego podríamos poner a bastante distancia pues otros tipos, ya digo, naranja, limón, a lo mejor el melón, pero pocas más. Como digo, la reina, la manzana. Y luego en cuanto a verduras, pues vale, no vamos a hacer la distinción porque entiendo que es un poquito más lioso de hablar de hortalizas, etcétera, etcétera, pero bueno, en cuanto a lo que tradicionalmente llamamos verdura, pues por ejemplo hay que considerar que hay productos que no es que se consideren vetados porque sí que pueden ser utilizados en nuestros pájaros, pero es que se utilizan con muy poca frecuencia en los aviarios. Por poner algunos, las patatas. Las patatas, bueno, en la dieta humana las patatas se utilizan mucho, nos gustan de todas maneras, a mí por ejemplo cocidas, fritas, de todo, pero en nuestras aves no se ven prácticamente aviarios que las utilicen. Incluso algunos recomiendan que no son buenas por el tema de que el almidón le pueden dañar un poco, pero sí que he conocido a algún criador que le suministraba patata, incluso patata digamos cocida a modo de masa que la incluían digamos en la pasta, pero suele ser muy poco habitual ver el uso de la patata. Si la utilizamos con el fin, esto también hay que pensarlo cuando utilizamos fruta, si la utilizamos con la idea de aportar
hidratos de carbono, que básicamente lo que más nos aporta una patata, pues tenemos otros elementos en la dieta que nos cumplen la función perfectamente. De hecho, por ejemplo, una dieta solo basada en semillas o solo basada en la mixtura, pues tiene ya unos niveles de hidrato de carbono altísimos. Con lo cual, esto también es otra razón para que los criadores ni siquiera se planteen este producto, que sí que es barato, que sí que todos tenemos fácil acceso a ello, pero ¿qué ventajas o qué beneficios nos aportan? Si lo comparamos, por ejemplo, antes que hemos hablado de las naranjas, por su vitamina C, la vitamina C es una vitamina que es muy interesante y que puede que en una dieta básica no la tengamos prácticamente cubierta. Entonces la incorporamos como extra, pues por ejemplo, en vez de con un complemento vitamínico, que lo podemos utilizar, pues por ejemplo, añadiendo frutas y verduras. Aquí sí. Pero en este caso, por ejemplo, con las patatas, pues tampoco tendría demasiado sentido por ahí. Hablando de patata, también tenemos que hablar de otro tubérculo tradicional, que en este caso sí que se utiliza mucho, que son las zanahorias. Las zanahorias se utilizan por ese, entre otras cosas, tiene un alto componente caroteno, que pueden ser útiles en algunos pájaros que se coloren artificialmente, pero en general en los aviarios también puede tener mucho interés. Es una, digamos, hortaliza bastante ventajosa en ese aspecto. Cortada como tal a tacos o puesta directamente en la jaula, muchos pájaros ni siquiera se la comen, la notan bastante dura. Hay aviarios que la ponen cocida, pero cruda como tal, como se pueden utilizar otro tipo de verduras, no se la comen muy bien. Pero sí que puede tener cosas interesantes, pues por ejemplo ponerla rallada y suministrarla en la pasta de cría. Hay algunos criadores que la meten directamente en la trituradora y ahí la aprovechan un poquito más. Yo personalmente sí que me gusta utilizarla. Evidentemente cuando están, yo que crío canarios amarillos, cuando están digamos en nido y cuando están en muda, intento controlarla, sobre todo de pájaros que puedan ir a concurso. Pero en el resto de pájaros pues puede ser muy útil. Y sí que es cierto que la zanahoria sí que ahora veremos, pero la podríamos meter perfectamente en un ranking. Bueno, de la cebolla y el ajo ya hemos hablado en principio. Como digo, en muchos listados se consideran productos vetados, pero ya hemos dicho que no del todo. El tema del maíz, hay criadores que lo incorporan, mazorcas de maíz o incluso lo echan en la propia pasta. Tampoco es de las verduras más habituales. Los tomates, pese a que sean muy habituales en nuestra dieta, también se utilizan en los pájaros, pero tampoco es de las más comunes. Berenjenas, por ejemplo, tampoco es muy habitual. Y ya digamos acercándonos más a los primeros puestos del podio, pues podríamos considerar por ejemplo los calabacines. Los calabacines, que son verduras de alguna forma cercanas, por ejemplo lo que decíamos antes del melón. Los calabacines sí que se pueden utilizar con más frecuencia. Mucho más habitual es otro pariente, otra verdura relacionada, que es el pepino. El pepino lo que utilizan los criadores con mucha frecuencia, es muy refrescante, muy hidratante, se puede suministrar a los pájaros y como digo, es muy habitual encontrarlo, sobre todo en verano me parece muy interesante. El pimiento también se utiliza, aunque no es de las más frecuentes. Hay que distinguir aquí con el pimiento, y lo vemos también con otras frutas y verduras, que hay una gran diferencia nutricionalmente, por ejemplo, en cuanto al pimiento verde y el pimiento rojo. Por supuesto, hay muchas variedades aparte de esto, pero el pimiento rojo, por ejemplo, tiene muchísima más cantidad de betacaroteno que el pimiento verde, muchísima más cantidad de vitamina C, muchísima más cantidad de vitamina A, y esto lo podemos ver reflejado en otras muchas frutas. Que dentro de cada fruta, por ejemplo dentro del tomate, pues podemos encontrar distintas variedades donde su composición puede variar mucho. Ahora vamos a ver el que considero yo el rey del ranking, y ya veréis que aquí dentro de este hay mucha variedad dentro del mismo. Acercándonos ya a los primeros puestos de ranking, también habría que incluir las espinacas. A mí personalmente me gusta utilizarlas. Como digo, estos productos que tienen mucho caroteno, que pueden tener cierto doré, son interesantes para algunos criadores que pigmentan, pero si concursa y tienes colores digamos sin factor, pues no es digamos el elemento más interesante en según qué época, ¿no? Ya lo sabéis todos, pero las espinacas nutricionalmente son muy útiles para los pájaros y se pueden suministrar, digamos la hoja como tal se pone a disposición de ellos y les gusta. Y liderando el ranking vamos a mencionar dos que serían sin duda dos reinas dentro de las verduras de los pájaros: el brócoli, que seguramente lo pongan en un segundo lugar, ahora me explicamos por qué, y luego la lechuga, que lo podemos poner en el primero. El brócoli, desde luego, es de las verduras que nutricionalmente más interesa a los criadores. Los pájaros se lo comen muy bien. Hay criadores que directamente criando sacan nidadas con brócoli. Los pájaros es la fruta que más la verdura que más utilizan para embuchar con muchísima diferencia.
Y hay, como digo, muchísimos aviarios, en este caso sí, que no tienen una dieta sin incluir el brócoli, pero muchísimo. El brócoli, como digo, se lo comen muy bien y es muy disponible. Como alternativa, por ejemplo, hay aviarios que, como digo, tienen pájaros sin factor, que les preocupa mucho que no tengan un exceso de pigmentación los pájaros y utilizan, por ejemplo, como alternativa la coliflor. Pero en ese sentido no tiene nada que ver, es decir, la coliflor nutricionalmente aporta muchísimo menos. Es verdad que no produzca esas pigmentaciones anormales, pero ni se la comen también los pájaros ni les aporta tanto nutricionalmente, aunque también se puede utilizar la coliflor en los aviarios. Pero sin duda el brócoli es uno de los reyes absolutos. Y luego hemos puesto, como digo, en el primer puesto del ranking a la lechuga. No porque nutricionalmente sea más interesante, personalmente creo que es mucho más interesante el brócoli, pero sí que es cierto que la lechuga tradicionalmente era la verdura que más se utilizaba y más se incorporaba a la jaula de nuestros pájaros como mascota. Y con la lechuga hablamos un poco lo que estábamos hablando antes con el pimiento, que dentro de las lechugas hay muchísima variedad y la composición nutricional es muy diferente. No tiene nada que ver una lechuga, digamos, muy artificial, que se me entiende el término, por ejemplo la tipo iceberg que se vende en bolsas, que tiene una forma de bola, no tiene nada que ver con una lechuga francesa de estas rizadas, una lechuga romana, que las veis mucho más turgentes, mucho más verdes y también mucho más interesantes para nosotros y para los pájaros. Pero como digo, la lechuga seguramente la pondríamos por reina, no tanto porque te aporte más nutricionalmente, sino porque tradicionalmente era lo más utilizado. De hecho hay muchos aviarios que directamente alternan como fruta la manzana y como verdura la lechuga y la utilizan pues eso, 1 o 2 veces a la semana por ahí. Pero si tuviéramos que hacer un ranking dentro de las verduras, pues podríamos mencionar, bueno, seguramente algunas no estaréis de acuerdo conmigo, pero podríamos mencionar, por poner un caso, el pepino como el tercer puesto, el brócoli como segundo y pondría, por lo que he dicho, la lechuga como primero. Como veis, tenemos una gran disponibilidad de frutas y verduras para nuestros pájaros, pero en la práctica, si ya nos encontramos con muchos aviarios que directamente no la usan, también nos encontramos con otros muchos aviarios que únicamente de toda esta ristra pues utilizan 3 o 4 que son las que manejan habitualmente. Pero por alternar, si queremos dar variedad a nuestros pájaros, podemos aprovechar las ventajas de muchísimas más frutas y verduras. Y no olvidarnos tampoco que como complemento no solo podemos hablar de frutas y verduras, también hay que mencionar un grado muy importante a las hierbas de campo, como estos jaramalgos que estáis viendo, que si los cogemos lejos de una cuneta, como estáis viendo en este caso, casi mejor, o hierbas como pueden ser las ortigas, como puede ser la enorme variedad que también se utiliza.